Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12 del día, 8 minutos. Esta es la W. Saludamos a todos nuestros oyentes en las diferentes estaciones de radio y a todos los que a esta hora se unen a nuestro Facebook Live. Los invitamos hoy con nuestro hashtag Petro en la W. Hoy nuestro invitado es el exalcalde de Bogotá, candidato presidencial por el progresismo, Gustavo Petro. Bienvenido a la W, doctor Petro. Hola Vicky, ¿cómo estás? A usted no le gusta que le digan doctor, ¿cierto? Las y los oyentes. No, me dicen Petro en la calle. Petro, ¿cierto? Petro a secas. Tengo ganas que me digan Francisco, porque yo me llamo Gustavo Francisco. Pero sería muy raro. Porque sonaría como vote por Francisco. ¿Y alguien le ha dicho o lo llama Francisco o No, nunca. Ni en la casa. Ni en la casa. O Pacho. Pero ahora Francisco más famoso que Petro. ¿Por qué, oiga? Ay, recuerde. ¿Pero por qué? A ver, ¿por Francisco Ricaurte o qué? Sí. Por el Papa, no creo que por el magistrado. No, el magistrado no. Ah, por el Papa. Porque también estaba Francisco Santos. Pachito le dicen a él. Pachito. ¿A usted le gusta? ¿Hasta Pacho se aguanta o qué? ¿Ah? Hasta Pacho se aguanta. Petro. Óigame, doctor Gustavo Petro, lo hemos invitado hoy a la W porque nos parece que en los últimos días, ya tenemos más de 900 personas conectadas en nuestro Facebook Live, usted ha sido protagonista y queríamos escucharlo en este espacio del mediodía al cual ha venido ya en varias oportunidades. Dijo usted la semana pasada algo muy delicado. Dijo que había una orden de captura que podía venir en su contra y que era una orden de Germán Vargas, otro aspirante candidato presidencial, para el fiscal general de la Nación. El fiscal reaccionó y dijo que eso eran noticias falsas, que era fake news. Dijo que no había orden de captura, lo cual es cierto. Uh-huh. No. Háblenos de eso. Pero es que Cuéntenos de eso. ¿Qué pasó? Mi trino decía otra cosa. No exactamente si había Dice lo siguiente, Sí. doctor Petro. Después de la reunión del fiscal general con Vargas Lleras, nos informan que este ha dado orden de expedir orden de captura contra mí. Eso fue lo que usted escribió. Este es Germán Vargas. Entonces, la primera pregunta es si hubo esa reunión, a lo cual no ha contestado o no se le ha preguntado. ¿Y usted tiene la certeza de que sí la hubo? Sí, ya los ciudadanos que la vieron, incluso antes de que yo pusiera el trino, eso fue una semana antes, lo publicaron por redes. Podemos, Sí existió. podemos hacer paso a paso esto. ¿Cuándo fue la reunión? ¿Dónde y entre Pero quiénes? mira, yo quiero paso a paso. Sí. Y el tema comienza con el señor Gustavo Moreno, Ajá. que está en este momento en declaración indagatoria. El exfiscal anticorrupción. El ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno era candidato por Vargas Lleras a ser contralor distrital de la ciudad de Bogotá. Era el candidato de Cambio Radical y del Partido Liberal. Y ese es el primer dato. ¿Qué quería hacer Vargas Lleras en la Contraloría Distrital? Lo que estamos viendo. Es decir, usar la Contraloría como poniendo multas estrafalarias impagables para intentar una inhabilidad, en lo cual ha fracasado. Pero el candidato que tenía para eso se llama Gustavo Moreno y se le ha olvidado un tanto a la discusión pública y a la prensa ese Porque hecho. sabíamos que era para la personería. No, es Contraloría. Contraloría. 1, 2, porque la personería nunca fue peleada por Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras quería el Contralor Distrital, y no para controlar a Peñalosa, que no lo ha hecho, sino para buscar caminos que permitiesen una inhabilidad de Petro. Ese es un primer hecho. Una inhabilidad de Petro a la presidencia de la República. Presidencia, o sea, quitarse un rival del camino. Ese es el primer paso. Que es el objetivo. ¿Qué pasa después? Que gracias al presidente Santos se terna a su amigo el fiscal general Martínez Neira. Y gracias a sus amigos en la Corte Suprema de Justicia y con influencia en la Corte Suprema de Justicia, lo nombran. Tercer paso, el señor Gustavo Moreno deja de ser candidato en el distrito y pasa a ser el fiscal anticorrupción. Cuarto paso, el señor fiscal de anticorrupción, Gustavo Moreno, busca procesar a Petro e inicia a través de informes que la otra ficha de Vargas Lleras en la Contraloría Distrital, el señor Granados, le entrega, inicia investigaciones preliminares. Una de ellas, la que tiene que ver con la compra de acciones de la EB de TGI. ¿Listo?
Ujú. En ese proceso cambian el fiscal del caso. No voy a dar nombres porque creo que no es conveniente, pero cambian el fiscal del caso. Y en ese momento aparece el escándalo propiciado por la justicia norteamericana que devela que el señor Gustavo Moreno pues es un delincuente y es un extorsionista y que usa su papel en la justicia colombiana para extorsionar y enriquecerse con ello. En el momento de la captura, el señor Gustavo Moreno tenía dos cosas. Una, un proceso, el proceso de investigación preliminar contra Gustavo Petro estaba en su vehículo y es, digamos, es prueba que el CTI coge en el momento de la captura. El proceso exactamente de compra de las acciones de TGI y una minuta de contrato de una empresa para valorar empresas, porque ese proceso implica una valoración de la empresa por parte de la Fiscalía, que es precisamente la empresa que había valorado el proyecto de Navenal en el río Magdalena, Sí. es decir, donde se vincula a Odebrecht y a Luis Carlos Sarmiento. Esos son los dos documentos que cogen en su captura. El señor Gustavo Moreno tenía orden en ese momento de, a través del proceso preliminar, expedir medida de aseguramiento que tendría que autorizar un juez de la República. Sí. Pero la captura ¿Contra usted? impide. Contra mí. No estoy hablando de hace una semana, estoy hablando del mes de julio, Exacto. agosto, Ujú. aproximadamente. Esa orden tiene que ver con quitar del camino una candidatura presidencial que le está haciendo estorbo a la aspiración del señor Germán Vargas Lleras. El señor Gustavo Moreno no fue puesto allí por el señor Leonidas Bustos. Ese es un chivo expiatorio de este Entonces, tema. ¿por quién? Por el señor Germán Vargas Lleras. Y la primera intención y eje y función y misión que tenía política el señor Gustavo Moreno era intentar una medida de aseguramiento contra el candidato presidencial Gustavo Petro. ¿Usted tiene pruebas de que Germán Vargas fue el que puso allí al exfiscal Moreno? El candidato a los puestos distritales de control, cuando era Gustavo Moreno candidato, el que propugnaba por su candidatura es el señor Germán Barón Cotrino, de Cambio Radical. El señor Gustavo Moreno nos buscó después de su captura y siendo inminente la extradición a los Estados Unidos. ¿Los buscó? Nos buscó. ¿Y qué le dijo, por favor, doctor Petro, que esto me parece de suma importancia? El señor, lo que nosotros le dijimos al señor Gustavo Moreno es diga toda la verdad en la justicia norteamericana. Allí apareció un principio de oportunidad que el mismo fiscal general permite, siendo él el que nombró directamente a Gustavo Moreno. Pero, ¿puedo hacerle allí un paréntesis? ¿Para qué los buscó? Espera y termino, ya ahora lo digo. El principio de oportunidad en este momento que se está ejerciendo con respecto al señor Gustavo Moreno, lo está chantajeando. No permite que diga la verdad ni en relación al señor Germán Vargas Lleras, ni en relación al papel que tenía que cumplir a través del proceso judicial respecto a Gustavo Petro, y el chivo expiatorio de todo este proceso se llama Leonidas Bustos, que yo no exculpo, sino que no es el artífice de todo el problema. El artífice de todo el problema es político, no jurídico. Y el político se llama Germán Vargas Lleras. Y el móvil es lograr ser presidente de la República. Ahora, continúo. Le preguntaba yo que para qué los buscó Gustavo Moreno. ¿Y cómo los buscó? ¿A través de quién? ¿Lo buscó usted directamente? ¿Cómo A fue través eso? de un abogado en la cárcel. ¿Y los buscó y qué les dijo? Uno de los abogados que usualmente van a la cárcel por sus funciones, que había sido abogado mío. ¿Nos puede decir el nombre? Sí, el abogado Parra. Y el señor, este señor, estando preso, pues lo ubicó, lo vio, pues, buscó cómo acercarse y se acercó. No tenía ningún problema para hacerlo. Y le mandó un mensaje a Gustavo Petro. Eso fue un día después de que le allanaron su celda, que no era su celda.
Ujú. allí en la celda que supuestamente era de él, que no era de él. Fue que dijeron que encontraron cocaína y memorias, no sé qué. Él No no le estaba entiendo ahí eso. ¿Y para qué lo estaba buscando Gustavo Moreno a Gustavo Petro? para hablar. ¿De qué? Pues de lo que ahora estoy hablando, pero nunca pudimos hablar. ¿Pero él le mandó ese mensaje o algo? Dijo que él quería saber si tenía garantías para su vida de poder hablar toda la verdad. Yo pienso que él no tiene garantías para su vida en este momento. Pero lo que sí siento en este momento es que el principio de oportunidad que trata de beneficiarlo, entre comillas, lo que busca es ocultar una información básica. El señor Gustavo Moreno está allí por Germán Vargas Lleras y su función principal era quitar el rival político que aún tiene, Ujú. el candidato Nunca, presidencial, que es el otro Y doctor candidato Petro, no le presidencial. entendí exactamente cuáles son las pruebas, porque es muy delicado lo que usted está diciendo, de que Germán Vargas Llera fue quien puso a Gustavo Petro en la fiscalía. No, Gustavo Petro no lo pondría jamás. A Gustavo Gustavo Moreno, Moreno, perdón, Gustavo Moreno. para aclarar. Bueno, Exactamente. ¿Cuál vamos es a, esa prueba? vamos hacia lo que sigue, porque este es un tema que va a terminar en la justicia. Y yo creo que no va a ser en la justicia colombiana, lamentablemente, porque el fiscal no da garantías de una investigación. El señor Gustavo Moreno una vez sale de la fiscalía, queda preso, es sustituido por otro señor. ujú. Pasa algún tiempo, pasan 2 meses exactamente, eh, y se da la reunión entre Germán Vargas Lleras y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hace dos. Ahí llegamos a la reunión. ¿En dónde Es fue? una reunión en el edificio Tequendama, Ujú. como es de oficinas, no es es un edificio relativamente público, varios ciudadanos que están allí espontáneamente ven llegar al fiscal, ven, obviamente se les debe hacer raro, saben que está ahí la oficina de Germán Vargas Lleras, hacen trinos en ese momento, en tiempo real de la reunión. Nosotros no le pusimos mucho cuidado al asunto. Pero inmediatamente después de la reunión, el fiscal general va a la fiscalía, habla con algunas personas, se extiende en las oficinas de la fiscalía, y sabrán ustedes que sé esto por funcionarios de la fiscalía que escuchan, el contenido de la reunión. Y el contenido de la reunión, que ya de por sí es irregular, porque estamos hablando de la reunión del fiscal general con un candidato presidencial, Ujú. ya de hecho eso es oscuro. El contenido de la reunión es el que yo puse en el trino. El señor Germán Vargas Lleras, presionado por las encuestas, presionado por la realidad que está viviendo, le solicita al fiscal general lograr el mecanismo para poner en prisión al candidato presidencial Gustavo Petro. Eso es lo que él mismo comenta, que otros escuchan, que termina en nuestro propio conocimiento. Esto ha sido confirmado por más de una fuente al interior de la fiscalía. Efectivamente existía la decisión de la medida de aseguramiento que tiene que ser tramitada ante el juez. El proceso es el de TGI. El fiscal general dijo una media verdad, como suele suceder. Dijo que no había orden de captura, lo cual es cierto. No hay órdenes de captura a la fiscalía. Hay un proceso por medio del cual se quiere solicitar medida de aseguramiento. La idea era cogerme y Ujú. legalizar la captura ante un juez, que es el que de Sí, verdad que lo pues tiene los que pide. hacer. La fiscalía no puede Ahora, capturar. ese proceso de TGI, que en su momento pues causó discusión pública, ¿cierto? Y es un proceso que está siendo adelantado en la Contraloría por detrimento patrimonial, cuando ya el Contralor Ardila, que no era ningún amigo mío, lo había archivado porque ellos encontraron que no había detrimento. Este nuevo Contralor, que es el de Vargas Lleras, lo saca del archivo, Y, es, lo reinicia. y estamos hablando de un detrimento de 800.000 millones de No, ellos pesos. han cambiado 5 veces la magnitud. Ujú. No, ni siquiera puedes decir eso. Esa Pero fue esto no es una investigación nueva, sino es una investigación que ya venía desde que hace había mucho sido tiempo, archivada que había sido archivada, por la Contraloría. y en la Es- fiscalía. y entonces se reinicia en la Contraloría y en uno de esos momentos, digamos, del proceso, envían un informe a la Fiscalía, que es como comienza.
O sea, en la fiscalía Comienza, no había proceso hasta ahora con este informe que usted pues, nos desde dice. hace varios meses. Yo he ido ya a hablar en la fiscalía, no es, por eso lo sé, porque yo ya fui a hablar en versión preliminar que le denominan. Ujú. Ahora, en mi opinión, el proceso tiene que ver con la compra que la empresa pública hace al accionista privado que está en TGI, minoritario, que es un accionista que tiene que ver en sus transacciones con los Estados Unidos. Una de mis decisiones, dada este tipo de información, es lograr que en los Estados Unidos se abra el proceso alrededor, pues, de la supuesta irregularidad que hay en la compra de esas acciones, si estos accionistas privados entregaron comisiones ilícitas o irregulares a funcionarios de la EB o a cualquier otro tipo de funcionario. Yo quiero que eso se sepa a fondo. Lo que sí no quiero es que se utilice un proceso que está en preliminares, muy mal fundado desde el punto de vista conceptual por el Contralor de Vargas Lleras, como el intento de quitarle a Vargas Lleras un rival por esa vía en la campaña presidencial. Quiero hacerle una pregunta poniéndome del otro lado. Em, Doctor Petro, ¿cuál sería la razón para que Germán Vargas, usted mencionó ahora la última encuesta, decía que Germán Vargas estaba presionado por las encuestas, por el bajo resultado en las encuestas, sobre todo la última de Gallup y creo que también la de el opinómetro de la W? ¿Cuál sería la razón si usted está por encima de él, pero es el segundo y el primero es Fajardo? ¿Por qué no enfilar baterías entonces contra Fajardo? ¿Por qué contra Petro? Tú sabes, Vicky, que si miras nomás las fichas técnicas de las encuestas encuentras que no son así. Y eso, pues digamos, para la opinión pública, pues es difícil porque nadie se pone a esculcar las fichas técnicas. O sea, ¿usted cree que usted sigue siendo el Sí, primero en las claro, y él encuestas? lo sabe Ah, perfectamente. Y él lo sabe perfectamente. Ese no es el problema. Él tiene conocimiento de lo que está pasando en las elecciones. Y no si Fajardo o yo estamos empatados, incluso lo que se llamaría eso es un empate técnico, sino que él se desploma. sí. Y ese es el problema, que su estrategia, digamos, la de él, no está causando el objetivo que él pensaba. Que era dispararlo en las Que era encuestas. dispararlo, sus alianzas políticos regionales X, etcétera. No quiero hablar de eso. Lo cierto es que no le está dando resultado. Y no es solamente soy yo el embargado. Es que una de las preguntas que ustedes deberían hacerse es, ¿y cómo hace un contralor distrital, que en este caso es de Vargas Lleras, Ujú. para multar a un funcionario por más de 100 millones de dólares? Me permite un segundito, es que ¿Eso estoy en qué viendo base aquí. legal se encuentra? Estoy viendo acá, Contraloría Distrital, 97.000 millones de pesos por el tema basuras, 40.000 millones de pesos por el posible detrimento en el acueducto, 217.000 millones de pesos por no haber subido los tiquetes de Transmilenio. Y está el caso del que usted ya hablaba de TGI. Todavía no está fallado, Exacto. pero que Y va pues por ahí. aquí lo que encontrábamos era 800.000 millones de pesos, mejor dicho, Entonces usted, multas para Petro de por lo menos casi 1 billón de casi 1 billón, pesos. Usted no puede pagar dígame o puede usted pagar. en la historia periodística donde han logrado captar, digamos, al mayor delincuente de Colombia, el mayor robo de Colombia, que haya tenido una Ninguno multa de paga, eso. eso sí es la Pague característica. o no pague, que tenga esa magnitud de multa, eso no Ninguna. existe. O sea, una Eso es pregunta verdad, que ustedes ninguna. deberían hacerse es, Ujú. ¿cuál es la base jurídica para hacer eso? Yo le quería preguntar O sobre, sea, ¿cómo lo logra? Ujú. Si eso no es posible con nadie, ni con los Nulli, ni con Samuel Moreno, ni con el señor de Odebrecht, ni etcétera, si eso no es posible con ellos, ¿por qué este sí puede multar a un funcionario que ni siquiera es procesado penalmente, que no tiene ninguna condena ni disciplinaria ni penal encima, porque la disciplinaria se suspendió? ¿Cómo puede lograr una multa impagable de por vida de 100 millones de dólares? Y si ustedes auscultan, hacen esa investigación de cómo lo hacen, encontrarán que es no cumpliendo con la ley fiscal, en la cual yo no sería sujeto procesable de tipo fiscal, no podría ponerme ni 0 pesos de multa, sino usando una ley que es para el Poder Judicial, que es el de repetición judicial, cuando ya un funcionario el ha sido funcionario condenado y entonces el Estado que repite. responda por eso. Yo le Usa quería esa preguntar, ley que no es de su competencia, es decir, el Contralor de Vargas Lleras, para Mm. poder producir esas multas, está rompiendo la ley en Colombia. Y lo hace con un propósito, no porque esté convencido que va a prosperar Sí. dentro de 3, 4 años esa multa, sino intentando
que no se puede inscribir Petro en esta campaña electoral, en estos meses que están por venir. O sea, ¿usted cree que después eso se va a caer cuando ya no haya posibilidad de que usted como participe? nosotros logramos demostrar que las multas no son inhabilidad para ser presidente, así que puede ponerme 3 billones y no lo logra. Usted sigue candidato. Y sigo de candidato, entonces, y es así. Pero si no es paga, no posible. se podría posesionar. No, tampoco, porque las ¿No? inhabilidades para ser Ay, no hay presidente nada. son de la Constitución, son diferentes. Pues podría hacerlo. Claro, si yo quiero ser secretario de despacho del puesto allá en ICBF, no puedo. Doctor Pero Petro, para presidente no, las inhabilidades son diferentes. antes de seguir, Cuando yo se quisiera... encuentran con ese tipo de errores en su propia estrategia, es que pasan a la más dura. Y la más dura se llama Gustavo Moreno, que se les desbarata por la realidad corrupta del mismo Gustavo Moreno, pero que intentan rehacer en este momento. Dependerá del fiscal, obviamente. Dependerá de Martínez Neira, pero yo quiero que se sepa completamente la verdad. Esto no es un chisme simple. Esta es una realidad que viene caminando desde el mes de julio y cuyo contenido tenía que ver con utilizar procesos preliminares para producir una medida de ¿Y aseguramiento. usted cuándo lo supo? Yo lo supe en el caso de, pues el primer alerta que recibimos es la propia información de la prensa. Cuando usted revisa el día en que capturan al señor Moreno, ahí encuentra, entre varias noticias de él, encuentran que él fue capturado con un maletín azul, que estaba en su carro azul, y que en el maletín azul habían 2 documentos. El proceso preliminar contra Petro, ¿qué hacía él con ese proceso si él no era el fiscal del caso? Y 2, una minuta de contrato a una empresa para valorar empresas, que es el tema central de la investigación, cuánto vale realmente TGI, pero esa empresa resulta ser que era la misma que había hecho la estructuración de la licitación del caso Nave Elena, en donde el señor fiscal general Martínez Neira era el abogado del señor Luis Carlos Sarmiento y pagado por Odebrecht. Entonces, digamos, esos 2 documentos nos dan la primera alerta. Como el señor cae preso, pues nosotros suponemos que se frena todo lo que estaba él procesando. Él no ha hablado de este tema. A él nunca le han preguntado en las declaraciones que ha dado, incluso la que está dando en este momento, qué hacía con ese documento en el maletín. ¿Qué instrucciones le dio al fiscal general? ¿Cómo le van a preguntar eso si quienes le preguntan son subalternos del fiscal general? Pero en la corte también lo están indagando. Pues es lo que yo estoy solicitando. Si el tema central por el cual se me piensa expedir medida de aseguramiento, o se pensaba, es el de las compras de TGI, a mí me interesa fundamentalmente que esos accionistas minoritarios que tienen transacciones en los Estados Unidos, que no son nacionales colombianos, pues sean procesados, se les indague, y se les indague con toda la fuerza de la justicia, y la mejor justicia para indagarlos, dado que no son nacionales colombianos y no están aquí, es la justicia de los Estados Unidos. Permítame que Jairo tenía un interrogante, pero antes somos la tendencia número 1 Ahora, en Twitter. yo te quiero aclarar jurídicamente, Sí. porque a veces al señor Moreno lo interroga la Corte Suprema, pero sobre las personas sobre las cuales tiene competencia la Corte Suprema, que son los congresistas. Pero igual también ha hablado de particulares, ya él se le dio Pero la Corte Suprema no tiene competencia Sí, sobre pero mí puede en este compulsar. momento. Pero podría El que tiene- compulsar, mandar a la compulsar copia. fiscalía. El que Eso sí tiene- lo podría hacer. Incluso, doctor Petro, hubo una sesión en la Corte Suprema de tema libre, por decirlo de alguna manera, donde se le dio la oportunidad a Gustavo Moreno de hablar de todo lo que él quisiera hablar, imagínense, ante los magistrados de la Corte Suprema. Eso lo hizo. Entonces uno entendería, si él quiere contar algo por lo cual no le han preguntado, por ejemplo, lo de su caso, era el momento para hacerlo. Sí, pero yo no soy el magistrado. El señor Gustavo Moreno, No, pero hoy- como usted dice que él tenía la intención de contar, sí, tenía la intención y no lo hizo. por eso era el escenario para ¿Y sabes hacerlo. por Tuvo qué- la ¿Y oportunidad. sabes por qué no lo hizo? Porque es beneficiario de una medida de oportunidad. ¿Que quién las pide? La Fiscalía. La avala un juez también, como usted lo Pero dice. es la Fiscalía, y la Fiscalía es la que tiene hoy el control del interrogatorio sobre Gustavo Moreno. De hecho, hoy mismo es eso. Y ese control del interrogatorio está viciado. ¿Y está viciado por qué?
porque quien nombró al señor Gustavo Moreno en el cargo es directamente el fiscal general de la Nación, es decir, el juez y parte. Doctor Petro. Y porque Pero el ¿cómo le hecho... va a controlar un interrogatorio? Es decir, han transcurrido unas 5 o 6 sesiones, el fiscal ¿cómo le va a decir? Usted conteste esto, no conteste otro, tiene abogado, hay procuraduría. Yo no entendería Hermano cómo periodista, hacerlo. ¿usted sabe por qué los Nule nunca hablaron de la familia Ríos en los procesos judiciales? Porque esto hay que decirlo de frente, porque los señores Nule eran chantajeados desde la fiscalía. Una parte de la verdad aparece y otra parte no, la que en la fiscalía los intereses políticos no lo permiten. Pero a mí me gustaría De hecho, yo tuve en mis manos la carta que le pasé directamente al señor Montenegro, donde el señor Emilio Tapia, en otro caso diferente, cartel de la contratación de la Bogotá, se quejaba del fiscal que tenía su caso, porque lo estaba presionando a no decir ciertas cosas que habían pasado en el cartel de la contratación. Doctor Petro. Aquí la fiscalía no tiene un norte jurídico transparente, tiene un norte político. Es que la denuncia que usted está haciendo hoy es muy grave. Claro, por eso vine aquí a hacerla. Porque se trata de mi libertad ni más ni menos, Vicky. Claro. Y se trata ni más ni menos que de la democracia. ¿Y cuál es la acción de Gustavo Petro, pues aparte de hacer esta denuncia pública hoy aquí en la W, que es tan grave? Usted había dado algunas pistas sobre lo que podía estar ocurriendo, pero esto es tan grave que uno se imagina que usted va a interponer una denuncia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Gustavo Petro? Una denuncia ante la fiscalía. ¿Qué va a hacer? Una denuncia ante la fiscalía. Yo no tengo garantías. Mi garantía es hacerlo público y correr el riesgo de hacerlo público, obviamente, porque usted sabe cuál es el riesgo. Pero mi garantía es hacerlo público. Y mi segunda garantía es tratar de que ese proceso sea investigado también en los Estados Unidos. ¿Y usted cree que a Estados Unidos y le interesa mi garantía eso? es que el señor Gustavo Moreno, si logra sobrevivir, porque hay muchos que quisieran silenciarlo, pueda contar toda la verdad en la justicia colombiana y en la justicia de los Estados Unidos. Mi garantía es que los jueces y fiscales que en este momento me están oyendo y que saben que lo que estoy diciendo es cierto, los jueces honestos, que son la mayoría, los fiscales honestos, que son la mayoría en Colombia, logren actuar, tener el ojo avisor, no dejarse llevar a la trampa, accionar para que este tipo de instrumentalización política, que un candidato presidencial obsesionado por ser presidente de Colombia, ha puesto sobre las cúpulas de la justicia en Colombia, empezando por la fiscalía y haciendo de chivo expiatorio de su propia ambición a magistrado y a la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Usted me está hablando de una estrategia de un Germán Vargas macabro, doctor Petro. Me está hablando de un Germán Vargas macabro y criminal, por lo que usted me está diciendo. Por un poder si eso fuera inmenso. así. Explícame, Vicky Dávila, cómo logró archivar el proceso de vínculos con la parapolítica en Colombia. ¿Cómo? ¿Con magistrados amigos? ¿O no fue ese el propósito? ¿Cuáles magistrados amigos? ¿De dónde sale que esto que ustedes llaman el cartel de la toga, en ese tipo de manera periodística de ponerle nombres a las cosas que a veces ocultan la realidad? El cartel de la toga es realmente una serie de magistrados que en connivencia con actores políticos, a través de intercambios de puestos, contratos, favores y dineros, amoldan los fallos. Pero ¿de qué manera amoldan los fallos? Eso no es una ruleta rusa y entonces alguien... Pero doctor Petro, ¿cuáles son los nombres de los magistrados que le hicieron ese favor a... ¿Él lo sabe? No, ya están siendo procesados en este momento, el señor Bustos y el señor Ricaute, entre otros. Entre otros. ¿Ellos le hicieron el favor a Germán Vargas? ¿De archivar el proceso por parapolítica? El proceso de parapolítica de Germán Vargas lo tiene otro magistrado, pero fue archivado. Pero volvemos a lo mismo, ¿y usted tiene pruebas de eso, doctor Petro? ¿De que fue archivado? No, de que fue archivado, eso es una una noticia que se una anomalía. de que influyó Germán Vargas. No, de que hubo una anomalía. De que Germán Vargas incidió con los magistrados para que le archivaran el proceso. A ver, dígame por qué las pruebas del proceso, que tienen que ver con videos, con contactos, con confesiones, no sirvieron para un proceso.
Pero también le digo que uno de los testigos de ese caso terminó siendo vinculado por la fiscalía por falso testimonio y terminó siendo procesado. Bajo la teoría de testimonios falsos, uno de cuyos libros estructurantes lo hizo Gustavo Moreno, Doctor Petro. que es el autor de la teoría de los testigos falsos. Le No, pero no preguntaba para yo. todos los casos. No, pero entonces No explíqueme. para todos los casos. Es que yo no le explíqueme. logro entender es porque ahorita aparece otra persona y llega y dice, no, es que también manipuló ese proceso para culpar o para declararlo inocente. Yo no le he entendido cuál es la prueba que usted tiene que Germán Vargas incidió para que estos magistrados le archivaran el proceso. Lo que tenemos en la Corte Suprema de Justicia es que hubo una ruptura. La Corte Suprema de Justicia que existía cuando yo era senador de la República inició todos los procesos de parapolítica en Colombia, Absolutamente. incluido el de él. Decenas. El magistrado representante de la excelso de la investigación era el magistrado Velázquez, Iván Velázquez. ¿cierto? Sí. ¿Qué le pasó a Iván Velázquez? Lo Salió de sacaron, la Corte. lo sacaron porque cambió la correlación de fuerza, porque otros magistrados entraron a la Corte Suprema diferentes a los que iniciaron las investigaciones y decidieron suspenderlas, ponerlas en el congelador. Y para eso sacaron al investigador estrella que terminó, en este momento está en Guatemala. Acusado incluso por el procurador Ordóñez. ¿Es o no es? Entonces lo que tenemos es que lo que ustedes llaman la toga, el cartel de la toga, es un proceso político por medio del cual se sustituyó una Corte Suprema por otra, con una intención: congelar los principales procesos sobre parapolítica en Colombia que afectaban a diversas fuerzas políticas, fundamentalmente a las del uribismo y a las de Vargas Lleras. Déjeme que quiero insistirle en una cosa. Para usted, Gustavo Petro, ¿quiere decir que Germán Vargas sí ha tenido relación con paramilitares? Pues en mi opinión, sí. ¿Por qué lo dice con tanta seguridad, Mire doctor Petro? usted los datos electorales de todos los llanos orientales para ser senador de la República, en el momento en que esto estaba en su máximo. La Corte Suprema cogió congresistas por esos mismos hechos, ¿cierto? Lo que se llamaron en ese momento las elecciones atípicas, resultados estrafalarios en lugares de Colombia que eran controlados por el paramilitarismo. Y el ¿Sí o testigo no? que termina condenado por tener un testimonio falso contra Germán Vargas, ¿qué pasó con ese? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Y las relaciones con todos los esmeralderos de Colombia? Ujú. ¿Qué es? Varios de ellos extraditados. ¿Habla de quiénes? De Yesid Nieto, del señor Carranza, que ya murió, de otros, Pedro Orejas, etcétera. ¿Eso qué es? Relaciones lícitas, no investigables. Eso es de buena sociedad hacerlo. Si yo los hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado conmigo? Y eso entonces no tiene proceso judicial, proceso investigativo. Ah, como lo tiene, entonces se suspende. ¿Cómo se suspende? Entonces lo que está hoy en términos de Gustavo Moreno, el intelectual de los testigos falsos, y los señores magistrados, no tiene nada que ver con esto. ¿Ustedes creen eso en realidad? ¿O tenemos que llegar a la situación real que el Congreso no quiso reformar? Y es que las cúpulas de la justicia, lamentablemente, han sido instrumentalizadas políticamente. Sí. El procurador Ordóñez fue uno de los actores de esa instrumentalización política. Hoy lo es el fiscal general de la Nación. Y el fiscal general de la Nación es un militante del movimiento político de Germán Vargas Lleras. ¿Y por qué no lo El denuncia ante señor la Comisión de Gustavo Acusación, Moreno doctor Petro? ¿Y usted qué cree que pasa con las acusaciones en la Comisión de No, Acusación? estamos de acuerdo. Usted y yo pensamos lo No me mismo diga sobre lo la que Comisión de debo- Acusación Estás porque es hablando con un ineficaz. líder político. No, sí, pero escúcheme, a veces, se lo digo, a veces, digamos que hay que hacer cosas independientemente de que no se tenga confianza en esa institución. El o en esa- resultado. no, habría que hacerlo, Sí, ese es el deber ser. sí. Pero hay que hablar con franqueza. Y por eso estoy en una emisora hablando públicamente. Y que usted sabe que eso no sirve para nada y por eso no lo va a hacer. Y lo públicamente sí sirve. Ujú. Los públicamente significa que la sociedad se entera, que puede saber la profundidad del drama que se está viviendo. Y mucha gente lo está oyendo en este momento, más de 3.000 personas conectadas a esta hora, tendencia número 1 en las redes sociales.
Cuando usted dice, quiero que la gente lo sepa, ¿es para qué? ¿Para qué quiere que la gente lo para sepa? ¿Qué prevenir, espera de esa gente? para prevenir, para que no se logre. Eso es exactamente. Mira, hubo un momento hace varios años, 2003, Ujú. 2002, por ahí, muchos años ya, muchos de los jóvenes que me escuchan pues no estaban allí en ese momento. Yo hice una denuncia contra la cúpula de la Fiscalía. La dirigía el señor Osorio. Lo que dije en ese entonces es la cúpula de la Fiscalía está al servicio del paramilitarismo en Colombia. Fue mi primer debate sobre el paramilitarismo, Sí. año 2002-2003. La prensa me dijo que estaba cañando, que eso eran mentiras. No pasó nada con la comisión de acusaciones. Yo puse la denuncia, 40 páginas del proceso de la comisión de acusaciones se perdieron. El funcionario que logró detectar los nombres propios de los funcionarios en la fiscalía que estaban con el paramilitarismo, que era de la misma fiscalía, lo procesaron, lo condenaron penalmente en la Corte Suprema de Justicia. En última instancia, tuvo que exiliarse al Canadá. Pasaron los años y hoy, ¿qué podemos decir? Que la cúpula de la fiscalía del señor Osorio en esa época estaba al servicio del paramilitarismo. No hubo ningún proceso, no hay acusados, no hay presos, Ya no quedó en pasó el nada. tiempo. El que denunció, que es el muchacho de la fiscalía que hizo Ujú. la labor de cruce Exiliado. de datos, terminó exiliado en el Canadá, Canadá. perseguido por la justicia colombiana. Sin embargo, era totalmente cierto y confesado ahora por los paramilitares que entraron ya al proceso de negociación muchos años después. Hoy tengo que decirlo, y hay muchos datos al respecto. Usted sabe que el hermano de Gustavo Moreno era candidato a edil por Cambio Radical en Bogotá, apoyado por el señor Barón Cotrino de Cambio Radical. No, no sabía. Bueno, eso es un dato. Mm. Entonces nos quieren ahora ocultar que el señor Gustavo Moreno fue puesto por el movimiento político Cambio Radical que dirige el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, que además puso el fiscal general de la Nación, y echarle la culpa de todo a un magistrado que se llama Leonidas Bustos, que yo creo que es corrupto, pero que no tiene estas ambiciones de tipo político como para lograr este tipo de cargos. Fíjese usted que Claudia López en algún momento, creo que fue en el debate en el Congreso, de Odebrecht y demás, dijo en algún momento que el fiscal general como que obedecía órdenes de Cambio Radical y que pertenecía a Cambio Radical. La entuteló y ella rectificó en las últimas horas, creo que fue el viernes pasado o el sábado que rectificó. ¿Tiene algún temor de que después de este testimonio suyo, doctor Petro, aquí en la W, vengan algunas acciones contra usted, no sé, lo denuncien, injuria, calumnia, no sé? Pues eso, Vicky, ¿O ya no le yo he importa? tenido 20 denuncias por calumnia e injuria. Me demandó el Gordo García, la Gata, el señor Miguel Arroyave, que era el que me quería matar, el señor Salvador Arana, etcétera. Una más. No, si yo estoy diciendo lo que sabemos que es cierto. Y en su momento, Ujú. porque claro, el fiscal general quisiera saber qué funcionarios de la fiscalía nos contaron. Además de su propio error, porque lo que hacen es contarnos lo que él mismo comentó en su despacho y en las oficinas de la fiscalía. Y obviamente allá debe haber una cacería de brujas, lamentablemente. Y obviamente él querrá saber quiénes fueron, porque el problema no es en cómo un candidato presidencial no Ujú. penetra la justicia y la pone a su servicio, a través del mismo, en cómo la fiscalía es realmente un garante de derechos y libertades en una democracia, sino que el problema es que cómo lo pillaron. Pero ahora alguien, ¿Cómo fue que Petro se dio cuenta? pero alguien ¿Cómo es también que podría pudo pensar decirlo antes ahora, de que sucedieran los hechos? pero alguien podría pensar también del otro lado, doctor Petro, diciendo no, pero con lo que usted está diciendo se está blindando por si la fiscalía llegara a encontrar algo irregular en ese proceso. Tenga usted la seguridad que en cualquier proceso, cualquiera, de los tantos, incluso no solamente en la Ujú. fiscalía, sino todos los que hay, yo tuviera algo doloso, digamos, un delito, pues ya me hubieran puesto preso. Llevan 2 años intentándolo, ya me hubieran puesto preso. Como eso no lo han podido hacer, ¿cierto? El esfuerzo ha sido inmenso. Son centenares de funcionarios vigilando a Petro. En cada uno de esos procesos son centenares de horas de trabajo, pagados por la sociedad colombiana, eso sí, buscando. Hasta la fecha no han podido ni siquiera iniciar un proceso formal de tipo penal.
El único que armaron en la Procuraduría lo suspendió un magistrado. Y los de la Contraloría son multas impagables que no puedo yo defenderme porque el señor tiene esa misión. ¿Y sigue embargado? Claro, todo, si yo no puedo tener ingresos, yo estoy aquí sobreviviendo gracias a un pedazo de esta sociedad que me quiere mantener en el debate político, en la posibilidad de debatir y por tanto la expectativa de cambiar este país. Pero la realidad es que si eso no existiera, yo hubiera tenido que exiliarme. Como ellos no pueden, no logran, no pueden quitarme, les molesto y cada vez sale una encuesta en donde peor las circunstancias para ellos. Entonces van buscando medidas cada vez más desesperadas. Usted había dicho aquí en la anterior entrevista que Germán Vargas era el candidato del presidente de la República, de Juan Manuel Santos. ¿Hoy qué opinión tiene? Yo pienso que Santos ya no está gobernando Colombia. ¿No? Yo siento que Santos ya por el tiempo y por muchas otras cosas, en cierta forma está alejado de su propio gobierno, que hay cosas que están pasando que no son de su resorte, pero que él tampoco tiene ya la intención. ¿Ya no le importa? Digamos, no le importa, esa es la verdad, ¿cierto? Que hay cosas, uno podría hablar de varios otros temas, digamos, cómo es que con billones de pesos del presupuesto nacional van a meter a Bogotá en un metro aéreo que no sirve, con todos los elementos técnicos demostrándolo, y no, pues él como si no existiera, ¿no? Como si eso fuera carreta y son billones de pesos. Pero entonces ya Vargas no es el candidato de él. Yo pienso que Santos va en una lógica, pero usted me está metiendo en otra discusión. Pero pues para que aprovechemos estos últimos minutos ya sobre política, porque ya la denuncia suya hoy es tan grave. Sí, señor. Ya las consecuencias vendrán más adelante, pero digamos, indudablemente el tema fundamental en Colombia que está en veremos es el tema de la paz. Que no es que sean los acuerdos, yo siempre he dicho aquí que la paz son otras cosas. ¿Cierto? Que es la posibilidad de unas reformas fundamentales para poder vivir en Colombia, para convivir. Vivir y convivir van pegados. La paz tiene que ver con eso, pero fíjese usted cómo se le está deshaciendo incluso lo que él hizo. Y se le está deshaciendo porque ya su capacidad de gobierno es mínima. Lo que está usted viviendo en el Congreso de la República, digamos. Y pues puede que no sea así, ojalá en los próximos días, pero la capacidad de gobernabilidad del presidente se está viniendo abajo. Una crisis como esta de la justicia, y que el único intento de reforma que se podría hacer desde el punto de vista político en estos días es el Tribunal de Aforados, y se le hunde por un voto, creo que fue, no recuerdo, un voto. ¿Qué le está pasando al presidente de la República? O está en connivencia con ese tipo de cosas, ¿no? Como el caso del SENA, o sea, ¿por qué saca a la señora, que no sé cómo se llama, no la conozco bien? María Andrea Nieto. María Andrea Nieto, para proteger a su puente entre Peñalosa y él, el señor... Alfonso Prada. Alfonso Prada. ¿Por qué? Digamos, son cosas que son innecesarias desde el punto de vista del desgaste de un presidente que podría perfectamente hacer los cambios, rectificar, nadie le va a criticar eso, está en su derecho, pero no los hace, no entra a actuar. Entonces se le va al Tribunal de Aforados, que me parece que era lo más importante de la reforma política, realmente. Lo demás es mantener la politiquería en este país, pero eso era lo más importante. Se le enreda a la JEP, ¿no? Que es para ver quiénes pueden participar o no de quienes han combatido, pero se le enreda porque hay fuerzas que le da miedo la verdad, y la JEP busca la verdad. Se le enreda todo este tema de las más importantes obras que se pueden hacer en Colombia. Termina metido allá con la reina Isabel, que yo creo que a eso no le disgusta nada, en los paraísos fiscales. Yo siento que él está perdiendo la gobernabilidad de Colombia. ¿Es Vargas todavía el candidato de Santos? No me ha contestado. ¿Sí o no? Yo pienso que Vargas se va a devorar tanto a Santos como a Uribe. ¿Eso qué quiere decir? A devorar. Devorar es que es su método de gobierno, digamos. ¿Qué es devorar? Devorar es que lo subsume, digamos, que termina logrando, así ellos no quieran, que ¿Estén con él? estén con él. Que estén con él. O sea, que pero Germán por Vargas miedo, va a por terminar temor, ¿por qué? con Uribe, por ejemplo. Por varias razones, Pero en el caso de Uribe también juega la fiscalía.
A ver, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que Uribe se va a unir a Vargas y Vargas Sí. fuere presidente para garantizar que no le pase nada jurídicamente? Explíqueme, digamos, lo grotesco de ciertas cosas que pasan en Colombia respecto a esta que yo llamo la politiquería, la clase política tradicional de Colombia. El señor Germán Vargas Lleras apoyaba al señor Uribe en su gobierno. Yo lo vi como senador, fui testigo de eso. Cambio Radical, todo era parte de ese gobierno. De pronto yo hago unos debates. Hay un atentado contra el señor Vargas Lleras que se le adjudicó a las FARC, recuerde. Claro. Un carro, algo así, un carro bomba, cerca donde él vivía. Saliendo de Otros. hora 20. Sí, no recuerdo bien. Sí, Caracol, iba sí. para su casa. Yo estaba haciendo en ese momento los debates sobre el DAS, estaba recogiendo información, porque me habían entregado, como siempre, a alguien honesto. Del mismo DAS me había entregado un documento interno del DAS, una circular interna, en donde se ordenaba seguirme. Y ahí estaba con nombre propio, y estaba el nombre, un señor Ovalle, que yo no sé si ya está vivo o no. Claro, y entonces, ¿cómo pueden seguir a un senador? Se supone que un senador de la República solo es juzgable por la Corte Suprema. Si la Corte hubiera ordenado eso, pero no era el DAS, es decir, la oficina del presidente de la República. Cosas dantescas, pero ahí fue que comenzó la investigación famosa del DAS, que terminó ya en lo que saben. Eran chuzadas, eran seguimientos, era a la oposición, a los magistrados, a los periodistas, etcétera. Pero ahí entre los papeles que yo logré captar, que eran de unos que la fiscalía había capturado de las oficinas del DAS porque lo habían allanado, estaban las fotos del atentado y los seguimientos a Germán Vargas Lleras, y yo lo dije públicamente en ese debate, y él estaba ahí al frente. Y yo me acerqué y dije, ¿esto qué es? Y él dijo, ya entiendo. Nunca más me volvió a hablar del tema. Pero después vino una pelea dantesca entre Vargas Lleras y Uribe. Se separaron y cogieron caminos diferentes, y Vargas Lleras terminó con Santos en una pelea contra Uribe. Y logra tener la fiscalía. Yo también en esa época, recuerde usted, Vicky, siendo senador de la República, en 2007, debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, que hizo que mi familia quedara exiliada. Mostré la famosa foto del hermano de Uribe con los narcotraficantes antioqueños, y mostré, lo dije allí, eso está todavía en internet, cómo él pertenecía al grupo de los 12 apóstoles y qué habían hecho los 12 apóstoles en el territorio de Yarumal y Santa Rosa de Osos. Y desde el 2007 hasta el 2017 nunca hubo nada en la fiscalía. ¿Y usted cree que por qué hubo después? ¿Por qué hubo ahora? Es una pregunta que yo hago. ¿Por qué es en la fiscalía que controla Germán Vargas Lleras en donde el hermano es puesto preso? El hermano de Uribe. ¿Eso quiere decir que usted está pensando que Germán Vargas también le dio la orden a la fiscalía? Yo estoy pensando que se está usando la Fiscalía General no en términos de justicia y transparencia, que es lo que corresponde, que se ha usado la justicia en Colombia, no será la primera vez, eso es cierto, pero cada vez más en términos de cálculo político, destruyendo la esencia misma de la justicia. Usted me está diciendo que Germán Vargas se está vengando de Uribe y que hoy el protagonista con el proceso de su hermano a través de la fiscalía. El protagonista central de eso se llama Germán Vargas Lleras, que se está usando la justicia para ganar o para quitar amigos o enemigos de Pero tipo entonces político. manejaba la fiscalía anterior, porque la anterior administración fue la que capturó al hermano Pero del ¿quién la expresidente mantiene? Uribe. ¿Quién mantiene la captura? ¿Quién mantiene la captura? No, por eso, pero no fue esa Pues administración que ordenó capturar a explíqueme usted los Uribe. dos hechos. Entonces hay un hecho en donde el DAS, aparentemente, porque la investigación no ha llegado al fondo, pero cada vez con más indicios, el DAS, la oficina del presidente, de inteligencia del presidente, porque el DAS no responde sino al presidente de la República, Sí. está tras el atentado de Germán Vargas Lleras en el gobierno de Uribe Vélez. O sea, ¿el DAS lo cometió? El DAS. Y luego, varios años después, cuando Germán Vargas Lleras tiene la oportunidad de controlar también, lo cual me parece irregular. A mí no me gusta ni Uribe ni Vargas Lleras, yo estoy en otra cosa. Yo fui el que denuncié a Santiago Uribe. Pero a mí me parece que un uso político de la justicia a nadie va a beneficiar en Colombia.
Porque eso tarde o temprano va también contra el que me está oyendo, va contra mí, va contra el periodista, va dependiendo de las circunstancias. Entonces, así como si yo fuese presidente y fuera a usar la fiscalía a ver a quienes no me ayudaron, a ver cómo los persigo, no. La justicia y la fiscalía, y ese era el tema de la reforma que debía haberse ya hecho, tiene que ser absolutamente independiente del poder político. No hay otra forma de garantizar justicia en Colombia y por tanto paz. Doctor Lo que Petro. hoy estoy evidenciando, incluso a través de mi caso personal, es que lamentablemente la justicia y la fiscalía están interferidas por una instrumentalización política que tiene que ver con las elecciones presidenciales del año entrante. Doctor Gustavo Petro, simplemente para aprovechar, no, es que ya no me queda ni tiempo. Sí. Les dijo usted a Claudia y a Fajardo que se juntaran. ¿Ha obtenido respuesta? No, ninguna. Hay que pedirle al sindicato antioqueño que lo permita. ¿Pero por qué? Porque hay que estudiar reformas en Colombia, unas reformas que son fundamentales, es de la salud y las pensiones. Todos creo que reconocemos eso. Y en salud y pensiones hay intereses creados, ¿cierto? Que son los dueños de los EPS y los dueños de los fondos privados de pensiones que no están permitiendo una reforma favorable a la población para obtener una pensión o una salud como derecho. Y a mí sí me gustaría pedirle al sindicato antioqueño que se expresara alrededor de este tema. ¿Pero qué tiene que ver eso con Fajardo y con Claudia? Y con lo que usted les está pidiendo que se junten. Pues que hay personas que, digamos, no ven con buenos ojos el que hagamos o propongamos o nos pongamos de acuerdo alrededor de unas reformas reales para la sociedad colombiana, porque se pisan callos. ¿Usted se identifica con Fajardo y con Claudia? Sí, a mí como personas, a mí, si yo fuese presidente pondría, no estoy hablando soberbiamente, ojo, Sí, no, si fuese presidente, cierto, en esa eventualidad a mí me gustaría tener a Fajardo al frente de la política educativa que además en mi gobierno manejaría 50 billones de ¿Y a pesos. Claudia dónde la pondría? ¿O no la pondría? Sí, no, también, pero creo que ella tiene otro interés ¿Qué interés? legítimo. A ver. No, eso ella lo debe. No, Su pero momento. dígame, doctor Petro, porque Yo es que aquí pienso estamos ella quiere hablando. gobernar Ah, y que, digamos, es legítimo, ¿no? Pues Claro. ¿por qué no? Pero que ella no quisiera estar subordinado en un gobierno, que eso no es cualquier papel fácil tampoco, sino ella misma gobernar. Y podría, pero digamos, el problema no está ahí. El problema no está en las aspiraciones de cada cual o en los talantes. pero de cada fíjese que persona. nosotros, aquí la producción se comunicó con Claudia López y dijo que todavía no había una respuesta. Igualmente entiendo que dijo, espérese para no ir a cometer una imprecisión, pero también Fajardo, que tampoco tienen respuesta. El doctor Robledo no respondió. No sabe, no responde. No, Pero esto sirve, no respondió el teléfono. esto sirve porque venía un rumor de que era yo el que me oponía. Pero a usted Era no lo yo el metieron en la foto, ¿se acuerda del Por eso, restaurante pero en aquel? la Que gente, usted reclamó y Fue en la tal. foto. por eso, pero en la ciudadanía había ese rumor, digamos, que esparcido. que era de usted el que no quería. Yo era el que no quería, Pero usted sí quiere. claro. Y si le toca más, cargarle la y maleta quiero con a el Fajardo, movimiento oiga. indígena, y quiero con Clara López, y quiero que el Partido Liberal retorne a las banderas de López Yo Pumarejo. veo que quiere con Y muchos. si alguno de ellos me gana en algún tipo de consulta y Les carga la maleta. le cargo la maleta, si no es la primera vez que lo hago, ¿no? Yo he ayudado a Novarro como 3 veces y a Carlos Gaviria y a Lucho Garzón, ¿por qué no voy a hacerlo otra vez? ¿Y usted cree que apareciendo Sergio Fajardo de primero en las encuestas le va a decir a usted que sí? Él sabe qué pasa dentro de esas encuestas, así Que usted es el no primero. no me vuelva, porque a mí no me gusta criticar en público las encuestas, pero sí me gusta examinarlas en el fondo. Entonces, una de esas tiene 500 encuestas de la muestra, tiene 500 entre Santander y Antioquia, y 190 en Bogotá. Entonces no vale. Cualquier estudiante de estadística diría, oiga, no haga trampa. Pero no es Fajardo, no es eso. No, Sí, no. sí, sí. Yo le entiendo lo que usted nos pasa es quiere que a decir. veces hay que desentrañar las ¿Va a encuestas. ganar Germán Vargas? No. ¿Cómo le pareció el hecho de que La Germán clase Vargas... política tradicional de Colombia está agónica. Oiga, ¿cómo le pareció el hecho de que Germán Vargas tomara distancia del gobierno de Juan Manuel Santos? Es oportunismo. ¿En serio? Lo amamantó durante 8 años y después le da la patada en el último momento. Eso se llama la puñalada trapera. Puñalada trapera. Es un estilo típico de políticos bogotanos de alta alcurnia. No ser nunca capaces de decir la verdad. O sea, Traicionar
a sus propios amigos. O sea, ¿Vargas traicionó a Santos? Sí, y Santos a Uribe, Y Santos a Uribe. y Santos a Petro, Y Santos a Petro. y Santos a Bogotá. Y Santos a Y Bogotá. espero que todos esos juntos no terminen traicionando la paz, porque ahí sí, como dije en el debate, nos llevó al que sabemos. Oiga, Timochenko, no quiero dejarlo ir sin preguntarle por este debate que hay en este momento, no solo los aprietos en los que está pasando a esta hora la JEP, sino lo que está ocurriendo realmente con las aspiraciones políticas de las FARC. Ya hay una disposición del Consejo de Política Criminal, si mal no estoy, o del Consejo Electoral, que dice que no podrían ser El candidatos porque no Consejo- tienen un certificado de buena conducta. El Consejo Electoral Ujú. no es un árbitro legítimo para estas elecciones. No quiero defender a Timochenko, sino Sí. el tema, usted me menciona el Consejo Sí. Electoral. Digamos, lo que tenemos es un Consejo Electoral putrefacto. Ujú. Y algo que tenía que haber hecho el presidente de la República hoy era haber dado las garantías para la campaña electoral que se avecina, y eso pasaba por una transformación real del árbitro electoral. Ayer escuchaba al procurador diciendo definitivamente hasta que eso no se resuelva no pueden inscribirse. El Consejo, bueno, para el caso particular, quien tiene hoy la facultad de decir quién se inscribe o no, Sí. de acuerdo a los acuerdos, Ujú. es la JEP, Pero la JEP no existe. pero la JEP no la ha aprobado el Congreso. Entonces tenemos un galimatías, el Congreso no aprueba la JEP porque le teme a la verdad, sus fuerzas mayoritarias, y la JEP es la que tiene que decir quién se puede de ellos inscribir o no. Y lo que yo creo que se debe resolver antes que nada es que la JEP se cree, es decir, que el Congreso, de acuerdo a los acuerdos, Ujú. imparta, digamos, la instrucción no de crearla, sino de reglamentarla, que es realmente lo que está faltando por vía de ley. Sí. Y la JEP diga, ¿cierto? Estos señores cometieron crímenes de tal magnitud de lesa humanidad o crímenes de guerra que no pueden actuar en política, que es lo que los acuerdos permiten. Si en ese listado está el señor Timochenko, pues no puede, Claro. ¿cierto? Y entonces tienen que escoger otro. Y si Pero usted quieren. tenía claro que las FARC podían hacer política sin pasar No, por pero la es JEP. a ver, no, que podían ser candidatos. Tienen que pasar por la JEP. O sea, usted sí entendió como entendí yo. Sí, Porque es que ahora dicen que no, que no eso pueden ser nunca dijo en los candidatos. acuerdos, Sí, que en pero los es acuerdos es decían que ellos iban a hacer ya en política la sí o sí. medida, en la medida en que el acuerdo está siendo vulnerado. Ujú. Digamos, yo concibo la paz de otra manera, ¿cierto? No lo concibo como lo que hay escrito en los acuerdos. Eso no es la paz. Eso es cómo se acaba una guerra. Pero en Colombia, guerras han aparecido cada vez que se acaba una. Ujú. 2 siglos llevamos en eso. ¿Cómo no aparecen nuevas guerras y realmente entramos en una era de paz? Es lo que yo llamo la paz. Y eso son reformas que la sociedad tiene que hacer sobre lo que nos permite vivir y convivir. Eso no está en los acuerdos. Lo que está en los acuerdos es cómo unos guerrilleros se vuelven políticos, con algunas garantías, y dejan las armas, por tanto. Cómo se acaba una guerra. Mm. Y dentro de esos acuerdos está un instrumento que ellos mismos acordaron con el Estado, que es la JEP, que es cambiar beneficios jurídicos, otorgar beneficios jurídicos, que no son indultos generalizados ni amnistía generalizada, eso no está ahí, Sí. a cambio de verdad. Y eso es no solo para la FARC, sino para el ejército y para los terceros que estuvieron en el conflicto armado, o sea, civiles que desencadenaron acciones. Entonces, esa JEP, obviamente, esos terceros no quieren la JEP. Hay muchos políticos que no quieren la JEP. Los militares sí quieren la JEP porque es un instrumento para saldar las cuentas ya de manera definitiva, y los guerrilleros sí quieren la JEP. Pero no está reglamentada. Entonces, y la participación política, según esos acuerdos, dependía de las calificaciones de la JEP. Por eso, y si no hay JEP, no podrían participar en política. Pues o sea, es como forzado, ¿no? Digamos, tu respuesta no es, digamos, quedan unos puntos suspensivos. O Hay sea, vacíos. realmente ¿Será que no ya hay sabrías traición qué para pasa. las Hay FARC? vacíos. Es un vacío, no sabrías qué pasa. Y lo peor que puede suceder Como las curules en el Congreso. es que exista un vacío. Resultan Pero y responsables de entonces, todo. Luego- ¿hay una traición a las FARC, doctor Petro? No, pues ya en términos de muertos ya hay una cadena de asesinatos. Yo sí pienso que aquí hay fuerzas organizadas en la sociedad colombiana, oscuras, que quieren volver trizas la paz, pero no por la vía de quién gana las elecciones, Ujú. sino matando ya. Ya están matando. ¿Y quiénes son esos? Pues son las gentes que pueden ganar si los cultivos de hoja de coca crecen, no se sustituyen
y la actividad del narcotráfico se sigue empoderando de la vida social y política del país. No lo quiero dejar ir sin preguntarle por los Paradise Papers. Los Paradise Papers. ¿Cómo le pareció? Los nuevos. Sí. Aparece ahí el presidente ha dado unas explicaciones, dice que él no participaba en esa junta, que no sabe por qué aparece ahí, que él renunció a eso antes de ser ministro de Hacienda. Aparece Gabriel Silva Luján, aparecen varios colombianos. A mí me asquea un tanto el que mucha gente que dice que quiere a Colombia y que tiene dinero, porque eso no es de estar en los paraísos fiscales, es de gente adinerada. Ese club no es para nosotros. Espero, ninguno de los aquí presentes. Pero sí hay una gente, digamos, que ha empezado a usar eso desde hace tiempos. Es un club. Ese club dice que quiere a Colombia, pero se lleva su plata y no paga impuestos. Es decir, le hace un daño a Colombia inmenso. Claro, ellos dirán, es que Colombia es corrupta. No, señores, comiencen por ellos mismos. El acto de llevarse ese dinero a los paraísos fiscales es un acto de corrupción. Por tanto, Santos estuvo incurso en un acto de corrupción, según él mismo. 2, los ministros de Hacienda, un pedacito de ese club, son varios que están en paraísos, tanto en los Panamá como en los Paradise. El señor Santos fue ministro de Hacienda de Pastrana y estaba ahí en los paraísos fiscales. E hizo no solamente reforma tributaria, pero en un sentido que yo lo recuerdo. Él fue, bajo la orden del presidente Pastrana, el que en el Congreso hizo aprobar la reforma para quitarle recursos a la educación pública en Colombia, con el fin de salvar a los banqueros, que había una crisis en ese momento. Uribe volvió a esa reforma después permanente, para llevarse los recursos a la guerra. Total que 80 billones de pesos se han dejado de recaudar con destino a la educación pública. Y los efectos los vemos en todas partes. Entonces este mismo señor ministro de Hacienda, que le estaba diciendo a los colombianos que le iba a quitar los recursos a la educación pública, tenía una empresa para educación, no pública sino privada, agenciándola él mismo, ¿cierto?, cuyo fin era allegar recursos de aseguramiento para garantizar becas de estudio en grandes universidades de alta calidad en el mundo, sí, para los hijos que pueden pagar eso, los hijos de las familias que pueden pagar eso. Entonces a los colombianos del común, los más, quitarle la educación pública, universitaria, mientras ellos estaban haciendo negocio en los paraísos fiscales para garantizarle la educación de alta calidad en el mundo a sus hijos. A mí me parece eso de una doble moral, digamos, que asquea. Pero el presidente dijo que no tenía nada que ver con eso. No, pues solo que estaba allí, digamos. Él lo que ha dicho no es que no tuviera que ver. Él lo que ha dicho que renunció. Es que renunció antes de. Sí. Pero es lo mismo. Digamos, él en la silla privada estaba agenciando recursos privados de aseguramiento en un paraíso fiscal para resolver problemas de educación a una élite en Colombia, y de eso ganaba una plática, suponemos. Él dice que no, y no pagaban los impuestos. Él dice que eso no es cierto. Y inmediatamente pasa al Ministerio de Hacienda, al gobierno, al manejo de recursos públicos, lo que propone es recortarle los recursos de la educación pública a los colombianos. Eso necesito dos frases. Una, ¿puedo titular Germán Vargas me quiere en la cárcel para sacarme de la campaña política? Germán me quiere sacar de la campaña política, como sea. Ese es el titular de nuestra nota de hoy para nuestra agente digital. Y por último preguntarle, me da pena preguntarle esto, pero ¿usted no cree que esto lo pone en riesgo también su vida? ¿Usted cree que va a poder llegar a las elecciones del 2018? Pues varios que lo han intentado, digamos, cercanos a mí, no pudieron. ¿Usted tiene miedo de que lo maten, doctor Petro? Y perdóneme esa pregunta que es como tan fea. Yo pienso que entre más nos acerquemos a ganar, más difícil se pone. Más riesgo. Pero más vale la pena. ¿Qué le dice hoy a Germán Vargas que seguramente le reportarán, si no está escuchando, le reportarán esta entrevista? Pues que saldrán a decir que fake news, como dicen, y a decir que no, pero digamos, ellos saben perfectamente de qué estoy hablando. Es más, ellos saben que antes de Gustavo Moreno hubo una reunión en el Club El Nogal, de lo cual no es culpable el Club El Nogal ni sus socios, pero sí hubo allí una reunión donde estos temas con gente muy poderosa se hablaron. Pero le quiere decir algo específicamente a Germán Vargas. Mírelo aquí, lo está escuchando, lo está viendo, seguramente. Pues no se desespere.
no se desespere. Todos hemos vivido circunstancias fisiológicas graves y todos hemos vivido peores circunstancias de presión política. Piense en la democracia. Gane uno o pierda. Lo fundamental es que este país vaya por una senda de democracia, de justicia social y de paz. Y en los referentes políticos hay casi la actitud de un maestro. Lo que nosotros irradiamos es lo que finalmente irradia a la sociedad. Entonces yo le pido a estos actores políticos de nuestra clase política tradicional, hombre, abandonen ya ese paradigma de la eliminación del contrincante y atrévanse a la discusión franca, abierta y de ideas con el contrincante. ¿Y le quiere decir algo al fiscal? La ciudadanía finalmente será la que decida. ¿Y le quiere decir algo al fiscal general Néstor Humberto Martínez, de quien también usted pues ha hablado aquí cosas muy graves? Entre Salustiano, el maestro, y Germán Vargas Lleras, si Néstor Humberto quiere un papel constructivo en la historia de Colombia, escoja a Salustiano, no a Germán. Pues doctor Petro, mil gracias por estar con nosotros hoy en la W. Nos pasamos nuestra pausa, pero creo que su denuncia es tan grave, tan impactante. Recibí muchos mensajes mientras estábamos conversando aquí en la mesa de trabajo que valía la pena. Gracias por venir. Gracias, Vicky, y a todos ustedes y a los oyentes y las oyentes que nos han escuchado, muy amables. No, ¿dijo las oyentas? Cuidado. Las oyentes. Ah, cuidado que se pone de millones y millonas. Gracias, doctor Petro. 1:13 p.m. Esta es la W. Ya venimos para actualizar las noticias.